tardes. Espero que estén todos muy bien, estén ansiosos también de disfrutar esta cuarta y última clase sobre aborto y eutanasia, temas muy contingentes en todo momento, por supuesto, y sobre todo hoy, cuando se están discutiendo una serie de propuestas de radicalización de estas políticas por parte de la administración actual. Así que, bueno, sin más preámbulos, dejamos al profesor y médico que hoy no está con el estetoscopio, así que hoy está de intelectual, eh, que nos va a ilustrar más sobre esta temática nuevamente, sobre la situación en Chile y obviamente con el llamado también a tomar acción sobre estas materias, ilustrar a nuestra gente alrededor e invitar también a compartir y comprar el libro que editaron recientemente con un gran esfuerzo, que lo que implica sacar un libro, lo que implica recopilar a distintos autores, revisar, ajustar. Así que muy bienvenido nuevamente, Jorge, aquí todo tuyo, el escenario virtual para que nos puedas compartir todas estas ideas. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Como siempre, un gusto, con un poquito de nostalgia porque es nuestra última sesión. Para mí también ha sido un verdadero gusto participar, agradecerte mucho a ti nuevamente, el profesor Gonzalo Rojas, Foro Republicano, contarles con alegría que ya tenemos la confirmación de que el libro además está disponible en librería Antártica, en todas las librerías Antárticas ya está disponible, en Busca Libre, en tiendarepublica.cl, así que estamos muy contentos y estoy así de formal porque vengo recién llegando de la presentación que hicimos en el Duoc UC, donde participaron varios de los coautores, está el rector de la Católica, está el rector también del Duoc, está el profesor Jorge Martínez, está la doctora Francisca Valdivieso y también estaba Francisca Reyes, editora del libro. Así que sigue creciendo el interés y además nos confirmaron que íbamos a estar en por lo menos otras 6 sedes más del Duoc haciendo presentaciones, así que estoy muy contento. Hoy día también en la mañana estuve en el Colegio Cantagallo, la semana pasada en Puente Maipo, en el Tabancura, en Huelén, vamos a ir a los colegios del Obispado de San Bernardo, así que ha sido un éxito, estamos muy contentos, ya llegamos a la mitad de la primera edición vendida y la segunda edición, que tiene más del doble de los libros, también ya tiene prevendida la otra mitad, así que ha generado mucho interés, estamos muy, muy, muy contentos. Sin más preámbulos, le voy a pedir a Andrés que me habilite porque me dice que estoy inhabilitado para compartir. Ahora parece que sí. Ahora sí. Ahí estamos. Entonces, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? Vamos a ver entonces, Sí, a ver si se ve bien ahí. ahora sí, Fantástico. Yo los perfecto. voy a reducir, los escucho, pero no los veo para poder conversar entonces sobre la situación actual de la eutanasia en Chile y también algunos aspectos relevantes de los conceptos que quedaron de la sesión anterior, quizás con no tanta profundización, porque este es un tema más árido y que requiere un poquitito más de tiempo y aplicaciones prácticas también. Eh, y antes de avanzar en eso, un tema que no quiero que se me olvide, que es importante transmitir, que tiene que ver con el tema de la situación de las encuestas, ¿no? Constantemente, todas las encuestas en Chile que se han publicado en el último semestre, por decirles alguna cosa, tanto la encuesta CADEM como la encuesta CEP, como la encuesta Bicentenario, como la encuesta también que cada cierto sale Criteria, todas las encuestas que han medido la evaluación de la eutanasia, ha mostrado, ¿cierto?, que está en torno al 70% la aprobación de la eutanasia y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Es decir, hoy día estamos en una situación muy crítica y muy probablemente el gobierno, cuando en el mes de diciembre anuncie su proyecto de eutanasia, opte por partir con él antes que con el aborto libre porque tiene mucha más aceptación. Entonces podría ser, lamentablemente, que al final de este gobierno sí tengamos una ley de eutanasia y es menos probable que tengamos una ley de aborto libre porque generó mucha más reticencia la ley de aborto libre que la ley de eutanasia. Esa es la primera nota previa, digamos, a entrar en materia. La segunda nota previa tiene relación, guarda relación con lo que tiene que ver con eh, la situación legislativa en la que nos encontramos actualmente. Hay que recordar que en el gobierno anterior
en el periodo legislativo anterior, el diputado Vlado Mirosevic, que es el diputado del Partido Liberal, promovió una ley de eutanasia, un proyecto de eutanasia que era muy, pero muy amplio. Era tan amplio que incluso contemplaba la legislación en favor de la eutanasia en niños. O sea, era absolutamente, absolutamente amplia. A mí me tocó ser parte del equipo legislativo del Ministerio de Salud, por lo tanto yo estuve tramitando esa ley representando al Ejecutivo y lo interesante fue que prácticamente estuve en toda la tramitación de esa ley, me tocó intervenir en varias oportunidades y logramos morigerarla bastante, pudimos introducir varios conceptos relevantes, pudimos detenerla en la tramitación para que no avanzara tan rápido, pero lo más importante es que se propuso como una contrapropuesta, ¿cierto?, a la ley de eutanasia, la ley de cuidados paliativos universales. Vamos a entrar en más detalle más adelante, ¿eh? Pero es importante que ustedes sepan que en Chile los cuidados paliativos, eh, están garantizados desde hace harto tiempo atrás con, digamos, una garantía GES, esto de las garantías explícitas en salud, así como la diabetes, la hipertensión, el asma, el hipotiroidismo, la artrosis y varios cánceres. Los cuidados paliativos para los pacientes oncológicos estaban en el GES, es la garantía número 8 y eso permitía una amplia cobertura de los pacientes con estas patologías, pero una desprotección de los pacientes que tenían enfermedades terminales que no eran oncológicas. Entonces, la ley que primero partió como una ley marco, terminó siendo una ley eh, con presupuesto, con varias decenas de miles de pesos, que era incremental, para poder entregar cuidados paliativos, no solamente a los pacientes oncológicos que ya estaban cubiertos por el GES, sino también a los pacientes no oncológicos e incluso con enfermedades graves. Esto fue un avance tan significativo que permitió frenar la tramitación de la ley de eutanasia. Si bien esta se aprobó, ¿cierto? La propuesta de Vlado Milosevic que yo les comentaba antes se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara y en la Cámara, y pasó de primer a segundo trámite constitucional, en el Senado no se tramitó. Es decir, no se tramitó ni en el gobierno anterior ni en los años que llevamos de este nuevo periodo legislativo. Está detenida esa tramitación en el Senado, probablemente se envíe a la Comisión de Salud, y ahí se va a renovar la tramitación y habrá que ver si es que logra pasar en el Senado. Si logra pasar en el Senado, es muy probable que tengamos una ley de eutanasia, porque, como ustedes saben, hoy día la oposición tiene 27 de los 50 votos que hay en el Senado y tiene minoría en la Cámara. Entonces, si pasa el Senado, es muy probable que terminemos con una ley de eutanasia y por eso es que el gobierno está muy interesado en promoverlo en este último año que les va a quedar, sobre todo considerando que el próximo año tenemos elecciones parlamentarias y este tema lo van a querer levantar de todas maneras. Así que estar atentos a diciembre e incluso diría yo a enero, porque habitualmente estos proyectos los gobiernos los ingresan en enero. No olvidemos que la presidenta Bachelet ingresó el proyecto de aborto por causales el año 2016 en enero, efectivamente, y terminó siendo aprobado poco más de un año después, el 2017, en el segundo semestre del 2017. Habiendo hecho toda esta introducción, hay algunos conceptos que me interesa también que vayamos profundizando, que habíamos conversado la vez anterior, pero es importante hacer un doble clic. Por ejemplo, si hablamos de cuándo comienza la vida, y estábamos de acuerdo que era el momento de la concepción, también es importante que podamos hablar de cuándo se constata, ¿cierto?, la muerte de una persona. Y a propósito de lo que conversábamos antes también, es importante saber que esos criterios están establecidos en la medicina. ¿Ah? Hay dos criterios que sirven para reconocer la muerte de la persona. Uno, ¿cierto?, tiene que ver con el típico paro cardiorrespiratorio irreversible de la persona, es decir, cuando cesa de latir el corazón, cuando cesa de respirar la persona, ¿cierto?, uno constata que el paciente está fallecido. Y también la muerte encefálica, que también lo conversábamos la vez anterior. Ahora es importante que sepamos que la muerte de ningún órgano aislado, por relevante que sea, puede considerarse equivalente a la muerte de la persona.
La muerte de la persona, por lo tanto, es el cese completo de su vida, el fin de su existencia como organismo individual completo, como organismo vivo. Por eso es que se ha propuesto la muerte como la pérdida del funcionamiento integrado de todo el organismo, ¿cierto? Como un todo. ¿Ah? Por eso es que también hay gente que dice, oye, usted ha muerto, pero le siguen creciendo las uñas o sigue creciendo el pelo. Bueno, eso es básicamente porque el organismo murió, pero hay partes, hay órganos que efectivamente que están acostumbrados a la hipoxia, que se llama, o a la baja oxigenación, las uñas por eso siguen creciendo y el pelo sigue creciendo, pero el organismo evidentemente completo, comunidad como un todo, ha fallecido antes. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas de las enfermedades neurológicas graves que podrían ser consideradas para solicitar la eutanasia? ¿Ah? Porque cuando veamos esto en la legislación chilena o en la legislación de otros países, siempre se habla de que hay algunos diagnósticos neurológicos, ¿cierto? Cuando la persona tiene compromiso de conciencia o compromiso de la movilidad, que puedan implicar, ¿cierto?, que se solicite y se argumente la eutanasia como una forma de resolver ese problema. Y habitualmente hay tres tipos de estas enfermedades neurológicas. Una que tienen que ver con un daño extenso y probablemente irreversible de las capacidades cognitivas. Otras que tienen un compromiso grave de la movilidad de la persona y otras que tienen un mal pronóstico vital o funcional. ¿Ah? Por ejemplo, un compromiso, un daño extenso e irreversible de capacidades cognitivas. Lo que hemos hablado, ¿cierto?, de un paciente que está, por ejemplo, con un estado vegetativo persistente o un síndrome que se llama el lock-in, que no se puede comunicar. Otra enfermedad de compromiso grave de la movilidad de la persona, una persona con tetraplegia, ¿ah? Que tiene un corte, ¿cierto?, a nivel medular y puede hablar, pero no puede moverse, no puede mover más que la cabeza. Y otras enfermedades de mal pronóstico vital o funcional, por ejemplo, incluso se plantean pacientes con ELA o con Guillain-Barré, que tienen un pronóstico vital y funcional deteriorado. Puede haber eutanasia por omisión. Esto es muy relevante, ¿eh? Porque hay algunos que dicen que una eutanasia por omisión no tendría la misma categoría moral que una eutanasia por acción. Y es interesante hacer la distinción. ¿Ah? El acto eutanásico podría ser, por un lado, la eutanasia por acción, donde el médico provoca la muerte del paciente a través de una inyección de una droga letal, por ejemplo, o podría ser por omisión, cuando el médico retira los medicamentos, los medios terapéuticos proporcionados y adecuados a la condición clínica del paciente con el fin de provocar su muerte. Como por ejemplo, el caso de Terrisquiavo, como lo hablamos la vez anterior, es decir, dejamos de administrar la hidratación, dejamos de administrar la alimentación o dejamos de administrar la oxigenación y evidentemente el paciente va a morir. Lo interesante es que ya sea por un acto activo, ¿cierto? O por un acto omisivo, el resultado es el mismo. O sea, también el no realizar una acción o suspender una acción es un acto en sí mismo, una decisión y por lo tanto tiene la misma calificación moral. Ahora, otro concepto que es relevante y que tiene que ver con algo que sucede en todos los hospitales del país y en todas las clínicas es lo que se llaman las órdenes de no reanimar. ¿Ah? Y hay muchos que confunden el concepto de eutanasia con el cumplimiento de una orden de no reanimar. Y aquí es importante que eso quede meridianamente claro. La orden de no reanimar es el rechazo a una determinada forma de terapia, que en este caso es la estimulación del sistema cardiorrespiratorio, ¿cierto?, cardiocirculatorio, para restaurar la función cardíaca. Es lo que se llama el RCP o la reanimación cardiopulmonar. ¿Ah? Por lo mismo, la valoración moral de hacerlo o no hacerlo dependerá de la justificación de la terapia, es decir, si en el caso concreto se trata o no de un medio que es ordinario y proporcionado para conservar la vida. Por lo tanto, la orden de no reanimar en el sentido estricto es un acto médico, es un acto que depende de la indicación médica. Y el juicio sobre la oportunidad de la orden de reanimar es un criterio clínico, técnico y no ético. Es decir, bien utilizado es como lo mismo que yo decida eh, 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 administrar cualquier otro tratamiento. Ya lo comentábamos en casos anteriores. Si, por ejemplo, un paciente está con enfermedad terminal en las postrimerías de su vida, está muriéndose del cáncer que tiene,
Evidentemente, ese es un paciente que perfectamente puede tener una orden de no reanimar, porque sabemos que el paciente se está muriendo de su enfermedad. En cambio, si yo voy por la calle y veo a cualquier persona que se cae, como por ejemplo el caso de un futbolista, hace poco, no sé si lo vieron, que cayó en medio de la cancha porque le había dado cierto un paro de forma súbita, bueno, hay que reanimarlo, evidentemente. O sea, son condiciones clínicas distintas que implican, por lo tanto, decisiones clínicas distintas. Ahora, otro concepto que también incluso está en la legislación, está dentro de la propuesta, ¿cierto?, que ingresó el diputado Mirosevic, tiene que ver con este concepto de las voluntades anticipadas. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Las voluntades anticipadas son ciertas directrices o instrucciones otorgadas por una persona respecto de aquellos tratamientos a los cuales quiere o no ser sometida, cuando esa persona ya no sea competente para expresar por sí su propia voluntad. Esas voluntades no significan, ¿cierto?, que sean aplicables en cada circunstancia. Por ejemplo, no pueden ser utilizadas como mecanismo para rechazar un tratamiento que acelere artificialmente el proceso de muerte. Es decir, ¿es importante considerar la opinión del paciente? Por supuesto que es importante. Es importante que el paciente diga, mira, yo quiero o no quiero hacer tal o cual cosa en estas condiciones, por supuesto que sí. Pero eso no significa que el paciente pueda rechazar un tratamiento que signifique que se está acelerando artificialmente, y ahí está el concepto clave, artificialmente el proceso de muerte. Un ejemplo, por ejemplo, un paciente que está con diálisis. Nosotros sabemos que el paciente que no se dializa va a terminar falleciendo a los pocos días o semanas después de terminar su diálisis. Por lo tanto, es un tratamiento que es absolutamente proporcionado y que si no se administra, va a adelantar artificialmente el proceso de muerte. ¿Ah? Pero como les he dicho, un paciente, por ejemplo, de nuevo, adulto mayor, que está con un cáncer progresivo, que ya sabemos que está en las últimas etapas de la vida, que ya no existe un tratamiento curativo, no existe un tratamiento, ¿cierto?, definitivo que pueda revertir la evolución de la enfermedad, puede decidir libremente, decir, mire, si me da una neumonía, deme antibióticos, pero deme antibióticos orales, yo quiero estar en mi casa. O con una enfermera me lo administra endovenosamente, pero no quiero ir a hospitalizar. Quiero que me trate de la neumonía porque me puede tratar, pero quiero que me trate en la casa porque si me complico, no quiero que me intuben, no quiero que me reanimen y quiero morir en mi casa acompañado de mi familia y no quiero morir en un hospital solo en la madrugada. ¿Es siempre patológica la ideación suicida? Esto es un concepto muy importante porque si estamos a favor de la eutanasia, querámoslo o no, vamos a estar justificando de alguna manera el suicidio, ¿ah? Porque eso es la eutanasia, es el suicidio, ya sea el suicidio asistido o, ¿cierto?, el homicidio realizado por un médico en favor de lo que le solicite el paciente. Ahora, es interesante que desde la perspectiva clínica, la ideación suicida se considera siempre un síntoma a tratar. Es decir, no es normal que una persona quiera acabar con su vida. Esto evidentemente parece obvio, pero muchas veces la discusión actual, lo obvio, como algunos dicen, el sentido común parece ser el menos común de los sentidos. Evidentemente, cuando yo estoy con un paciente que cree que su vida no tiene sentido, lo primero que pienso es que está con depresión. La idea, ¿cierto?, de depreciación de la propia vida al punto de buscar la autodestrucción, la mayoría de las veces forma parte de cuadros afectivos graves, es decir, de depresiones. Y está también presente en personas con trastornos complejos de la estructura del pensamiento. ¿Ah? Personas que tienen algún grado cierto adicional de complicación de estructura del pensamiento. ¿Ah? Y de la personalidad. Por ejemplo, pacientes que tienen algún síndrome esquizofrénico o pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos bipolares o personas que tienen algún trastorno de personalidad muy severo, limítrofes, también pueden tener ideación suicida. Y el tratamiento que se le debe entregar es como cualquier otro cuando está uno frente a un paciente con depresión, con antidepresivos, con estabilizadores del ánimo, con psicoterapia, que ayudan a revertir ese síntoma. Es un síntoma más, por decirlo de alguna manera. Ahora,
de nuevo, todas estas preguntas tienen que ver con lo que se está discutiendo en el Congreso y me tocó hablarlo con muchos diputados a propósito de este tema. ¿Se puede identificar entonces un dolor físico y un dolor psíquico que puedan ser causa de la solicitud de la eutanasia? De hecho, la ley, la propuesta legal, dice exactamente que también se considera tanto el dolor físico como el dolor psíquico. En algunos pacientes, especialmente al final de la vida, puede presentarse una sumatoria de causas de dolor psíquico que incluyen al dolor físico, además de otros factores causantes de dicho padecimiento, tales como, por ejemplo, experimentar la pérdida de capacidades, el deterioro de roles o vínculos y la experiencia de pérdida de sentido de la propia existencia. Yo diría que eso es lo más importante. Cuando el paciente pierde el sentido de su existencia, muchas veces sucede que lo que pasa a ser el sentido de su existencia es la solicitud de la eutanasia. Hay varios casos donde hay personas que se transforman en activistas de la eutanasia, entre otras cosas porque pierden el sentido de su vida y lo que pasa a tener sentido es que se apruebe, por ejemplo, la eutanasia en algún país o que se promueva su caso y que se haga público. No sé si vieron el caso de un niño colombiano que se hizo famoso también ahora, hace unos días atrás, que era casi que un influencer que también hizo famoso su caso porque pedía la eutanasia y finalmente, como estaba aprobada en ese país, se terminó administrando. Y era bastante interesante lo que decía, porque al final la nota decía, era un ejemplo de lucha por la vida. Y yo decía, chuta, ¿cómo va a ser un ejemplo de lucha por la vida pedir la eutanasia o terminar determinando la eutanasia a una persona? Porque aquí lo que nos dice la DEA es notable. Aun cuando la misma persona es incapaz de reconocer su propio valor, la medicina debe ofrecer herramientas para que logre recuperar la percepción de aquel valor. Es decir, si la persona no cree que su vida sea valiosa, no es condición ni suficiente ni necesaria para decir que no es valiosa. Para eso están los médicos, para eso están el equipo médico, los psicólogos, los psiquiatras, la familia, el apoyo espiritual que le puede ayudar a recuperar la percepción de sentido y de que es valiosa la persona y que es más valiosa la persona que su desesperanza. Es más valiosa la persona que la dificultad por la que pueda estar cruzando. Esto nos acerca a un concepto que es súper relevante y que se utiliza en la medicina paliativa, que es el concepto de dolor total. El dolor total del paciente con una enfermedad seria como las que hemos conversado está compuesta, por lo tanto, de aspectos físicos, sin duda, pero también de aspectos psicológicos, de aspectos espirituales, de aspectos sociales, porque unos interactúan con otros. Todos generan sufrimiento, ¿ah? Porque cuando hay uno que quede desatendido, genera, ¿cierto?, una dificultad en el alivio del dolor, incluso del dolor físico, ¿ah? Y muchos de esos llevan a una sobremedicación. Me ha pasado muchas veces que pacientes con depresión llegan a la consulta por múltiples dolores. Doctor, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele las manos, me duele la guata, me duele todo. ¿Ah? Es como el chiste del Coco Legrand. Donde me toco me duele. Pero ninguno de todos los médicos que vio, porque vio al reumatólogo, vio al gastroenterólogo, vio al neurólogo, todos le dieron millones de medicamentos. Pero ninguno se detuvo a preguntarle cómo estaba su ánimo, cómo se sentía. Yo les hago esa pregunta, ¿cómo está su ánimo? Y se ponen a llorar inmediatamente y me empiezan a contar el drama que están viviendo, las ganas de vivir que se les han ido, los problemas que tienen de sueño, los problemas que tienen de apetito, que no quieren comer nada, o al revés, se lo quieren comer todo, los problemas que han tenido de concentración, muchas veces en la pega, los problemas con la familia, los hombres, sobre todo la irritabilidad, y ahí uno se da cuenta lo que tiene el paciente es una depresión. Y cuando un paciente tiene una depresión, el dolor se exacerba porque es el cerebro, ¿cierto? La mente, la que sensa el dolor. Y cuando la mente está enferma, el dolor se sensa de forma inapropiada. Y eso hace que se exacerbe. Cuando uno se toca la mano, no me duele. Si tengo una herida, me paso a llevar y me duele. Si tengo una herida que está infectada, salto de dolor, a pesar de que sea una herida chiquitita. ¿Por qué? Porque el órgano que sensa el dolor, en ese caso la piel, ¿cierto? Y los terminales nerviosos que llegan ahí, están hiperestimulados. Bueno, cuando es el cerebro el que sensa el dolor, todos y cada uno de los dolores se amplían y se hace más difícil el tratamiento si yo no trato primero la depresión. Y es notable porque me ha pasado más de alguna vez
que pacientes con múltiples dolores, una vez que reciben el tratamiento de la depresión, los dolores pasan a segundo plano y pasan a ser como cualquier dolor pequeño que uno puede tener y que se le quita. Cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de guatita, se les quita. ¿Ah? Es decir, yo siempre le digo a los pacientes, si usted está con dolor, o sea, si está con depresión, yo le podría pinchar la manito con un alfiler y usted sentir verdaderamente que se la estoy cortando. No es que lo exagere, no es que lo invente, de verdad lo siente, porque el dolor se exacerba cuando hay una depresión. Y de hecho yo les digo, yo le podría dar 1 kilo de paracetamol, 1 kilo de tramadol y su dolor no se le va a quitar. Y muchos de ellos me dicen, doctor, si yo he tomado todos los analgésicos, ninguno me sirve. Lo que le falta era un poquito de sertralina, un poquito de citalopram, un poquito de fluoxetina, que hacen que se trate la depresión y con eso el dolor también secundariamente. Por lo tanto, la detención de cada dominio del dolor total es realizada de mejor modo por los equipos que son multidisciplinarios, con formación especializada, donde esté el médico experto en cuidados paliativos, la enfermera, el asistente social, el apoyo espiritual, que es tan importante, ya lo hemos conversado antes. Y en la gran mayoría de los casos, esas estrategias permiten controlar los síntomas que eran inicialmente considerados difíciles. Y eso es importante. Hay casos que son difíciles, pero frente a un caso difícil el médico no puede renunciar. No puede decir simplemente, ¿sabe qué? No, es mejor la eutanasia. Lo conversábamos la semana pasada. Es decir, cambiar del paradigma de cómo tratar el dolor del paciente y hacer todo lo posible para aliviarlo, a decir en qué condiciones es mejor que no exista y que le apliquemos la eutanasia, es un cambio de paradigma que lamentablemente vemos en aquellos países donde se termina aprobando la eutanasia y se cosifica a la persona humana. ¿Cómo se relaciona el principio del doble efecto con la eutanasia? Algo que también hubo una duda la semana pasada y podemos profundizar, y que es muy importante eh, eh, resolver a propósito de qué es considerada eutanasia y qué no lo es. Tanto la eutanasia como el suicidio asistido, ya lo hemos dicho, se realizan entonces con la intención de matar a la persona enferma. La muerte, entonces, es procurada, se intenta alcanzar, ¿cierto? Es elegida, es buscada como un medio para aliviar el sufrimiento. Por esa razón, ninguna puede justificarse a la luz del principio del doble efecto. Aunque en ambas, tanto en la eutanasia como en el suicidio asistido, se produce un efecto bueno, el alivio del sufrimiento es un acto malo, elegido precisamente como un medio para el logro del bueno. Es decir, tanto la eutanasia como el suicidio asistido no pueden ser considerados como una alternativa para justificar el principio del doble efecto. No así la administración, como les había dicho alguna vez, de alguna droga que pueda permitir, por ejemplo, sanar el dolor del paciente e incluso llevarlo a una sedación paliativa, que lo hemos conversado anteriormente, donde el efecto bueno, que es que el paciente no tenga dolor, se justifica con el efecto malo, que es que pierda la conciencia. Estamos dispuestos a que el paciente no tenga dolor, e incluso que no tenga conciencia, para que deje de sufrir. No obstante, no acabamos con su vida con ese procedimiento, sino que estamos dispuestos a suprimir la conciencia antes de suprimir la vida. Ahora, ¿puede entonces el suicidio asistido o la eutanasia justificarse como una fuente de sentido de la vida por algún motivo ético o algún motivo religioso? Es interesante esta respuesta porque es fácil reconocer en testimonios de algunas personas que en el contexto de su enfermedad establecen verdaderas cruzadas para buscar apoyo a una causa, de proponerse la muerte, el suicidio, la eutanasia, lo que yo les mencionaba anteriormente. Aunque ese mecanismo psicológico es perfectamente comprensible en el contexto del dolor y el sufrimiento al final de la vida, no valida en sí misma la causa que persigue. Podríamos decir que el suicidio es un falso valor, ¿eh? Es un mal vestido aparentemente de bien, tal como podría serlo también la venganza o el deseo de destrucción de otras personas. Los valores deberían apuntar a la excelencia humana y no a la destrucción o autodestrucción
de la persona. Ahora, ¿existen entonces medios que puedan ser siempre obligatorios para conservar la vida humana? ¿Hay medios que yo tengo que administrar siempre? Hay algunos que sí, y esos son considerados básicos, cuidados básicos, ¿ah? Que tienen algunas cosas en común, ¿ah? Son medidas simples, que están orientadas, ¿cierto?, al confort, al bienestar, ¿cierto?, de la persona, y que al mismo tiempo son imprescindibles para la mantención de la vida de todo ser humano, sea que esté sano o que esté enfermo. Cada vez que ustedes le digan, esta es una medida ordinaria o extraordinaria, tienen que utilizar estos criterios. Que sea simple, que esté orientado al bienestar de la persona y que se pueden utilizar tanto en los sanos como en los enfermos. Esta categoría, ¿cierto?, suele incluir aspectos relacionados con la higiene, ¿cierto?, y con el cuidado de la piel. Ojo con el tema, por ejemplo, de las escaras. Hay pacientes que están postrados, abandonados, y que se hacen unas escaras horrorosas, que se infectan, y que muchas veces pueden incluso generar la muerte del paciente con una sepsis, una septicemia, ¿cierto?, que los puede matar por la infección que se genera en todo el organismo. La mantención de la temperatura, es decir, abrigar al paciente. Miren qué cosa tan sencilla. La oxigenación, entregarle oxigenación, la nutrición, ya lo habíamos conversado antes, y la hidratación. Sea con o sin asistencia médica, es decir, con una vía, con una sonda, nutrición enteral, nutrición parenteral, ¿cierto?, por la boca, por la nariz, o por la vía parenteral, es decir, por la vía por una vía venosa, ¿cierto? Incluso hay algunos que incluyen también, dentro de cuidados básicos, la analgesia. Miren qué notable. Es decir, ¿cómo no va a ser básico entregarle analgesia a un paciente? Tratarle el dolor, que no sufra, que no le duela, ¿ah? Así como también la sedación paliativa que ya hemos conversado latamente. ¿Es obligatorio utilizar medios extraordinarios para conservar la vida? Es decir, ¿puedo yo estar obligado a hacer todo lo que tenga disponible? Y lo conversábamos anteriormente también, el deber de cuidar y conservar la vida no es absoluto, sino que tiene que estar limitado según las circunstancias. Sin duda que hay una obligación moral de recurrir a los medios que son ordinarios o proporcionados en la conservación de la vida, pero aquellos medios que son extraordinarios o desproporcionados no están en obligación, ¿cierto?, de ser entregados a la persona enferma, ni tampoco existe una obligación al equipo de salud de entregarlo. ¿Ah? Hay situaciones en las que incluso algunos medios extraordinarios pueden ser considerados éticamente ilícitos. ¿Ah? Es decir, si usted somete a ese paciente a un método extraordinario, puede caer en lo que comentábamos anteriormente, es el encarnizamiento terapéutico. Y por lo tanto ahí está absolutamente desrecomendado. Pero es notable también que consideremos que hay algunas circunstancias, por eso es que siempre hay que evaluar las circunstancias, hay que evaluar los casos particulares, en las que el paciente puede recurrir de forma lícita al uso de medios extraordinarios para conservar la vida, aunque de forma opcional y no obligatoria. Por ejemplo, si hay una persona que está al borde de la muerte, ¿cierto? Usemos el caso de la orden de no reanimar, el mismo caso que les dije. Un paciente que ya está falleciendo de cáncer, que sabemos que ya se hicieron todos los tratamientos, pero que está fuera del tratamiento terapéutico, pero que tiene sus familiares fuera de Santiago, por decirlo una cosa, o fuera del país, y está esperando que lleguen sus hijos de regiones o de un vuelo fuera del país. A esa persona evidentemente que le vamos a dar orden de reanimar. ¿Es inapropiado en cualquier condición general? Por supuesto que sí, pero si está esperando que lleguen sus familiares para despedirse porque está en las postrimerías de su vida, aunque sea unos segundos más de vida, unos minutos más de vida que le permitan despedirse de sus familiares, está justificado. Es decir, es interesante que nos demos cuenta que siempre tiene que haber lo que conversábamos la vez anterior del juicio de proporcionalidad terapéutica y poder considerar las circunstancias y considerar también los fines, los objetivos de cada una de las medidas que se van a tomar y también, evidentemente, eso sirve para evaluar la moralidad de los actos.
Hablábamos de los cuidados paliativos al principio de esta sesión y hablábamos también de los cuidados paliativos en la sesión anterior, pero alguien podría preguntar, ¿los cuidados paliativos son efectivos, doctor? Esto que está usted promoviendo, que existe en Chile y que vamos a conversar más adelante, ¿sirve? ¿Se obtiene algún resultado? Y la verdad es que los cuidados paliativos son efectivos. Y yo me atrevería a decir que son muy efectivos. ¿Ah? Pero lo fundamental en los cuidados paliativos, que todo paliativista siempre les va a decir que es de los puntos más esenciales, es que se pueda iniciar cuanto antes. Es decir, el cuidado paliativo no puede ser sinónimo del paciente que se va a morir en un par de meses, en un par de semanas, en un par de horas. ¿Ah? El cuidado paliativo se puede iniciar tempranamente, incluso desde el mismo diagnóstico de una patología grave. Es decir, si yo tengo un paciente con cáncer de colon, si tengo un paciente con cáncer de páncreas, si tengo un paciente con cáncer de ovario, que sabemos que son cánceres que avanzan de forma progresiva, que tienen mal pronóstico y que probablemente van a implicar que el paciente, aunque se sienta bien hoy día, se puede deteriorar rápidamente, tengo que iniciar el cuidado paliativo desde ya, aunque el paciente todavía no tenga síntomas, para conocer al paciente, para caracterizarlo, para conocer a su familia, para entregarle una red de apoyo, para activar el contacto frente a cualquier síntoma. Los cuidados paliativos alivian el sufrimiento grave relacionado a enfermedades serias, porque promueven el cuidado físico, como lo hemos dicho, pero también psicosocial, espiritual, de los pacientes y sus familias. Este seminario que yo les comentaba de la unidad de cuidados paliativos de la Católica era notable como una de las cosas que más valoraban las personas era la evaluación del asistente social, que le permitía, por ejemplo, resolver dudas que todos podemos tener al borde de la muerte. Oiga, mire, tengo mi casa, quiero que quede resuelto el tema de la casa para que mis hijos no se peleen. O tengo el tema de los costos de mi muerte, tengo un seguro, quiero activarlo para que mi familia no tenga que pagar. O hay gente que, no sé, quiere hacer su testamento, o hay gente que quiere saber el tema de los costos también, que no vayan a ser un tema para la familia, porque tiene formas de poder cubrirlo con algún ahorro. Es decir, hay un montón de cosas que tienen que ver también con el apoyo psicosocial, que es fundamental. Y por eso también son tan valoradas las asistentes sociales dentro del equipo de cuidado paliativo. Por lo tanto, permiten, bueno, hay que decir la ayuda espiritual, también se los comenté, un factor de riesgo para tener una mala calidad del proceso de muerte y de la muerte es no tener una vida espiritual. No solamente tener una vida, digamos, de alguna religión en particular, sino que cualquier vida espiritual. O sea, la persona que no tiene esa vida espiritual trascendente tiene una peor calidad de muerte y proceso de muerte según lo que han mostrado estudios chilenos en torno a esto. Por lo tanto, permiten los cuidados paliativos mejorar la calidad de vida, favorecer que el paciente tenga una comprensión más precisa de su enfermedad y su pronóstico, tomando las mejores decisiones en relación a sus cuidados. Muchas veces lo que alivia al paciente es tener información, es entender lo que le está pasando, es entender cuánto tiempo más o menos podría extenderse su vida, es entender lo que le va a pasar el día de mañana cuando entre algún tratamiento de quimioterapia, de radioterapia. Es muy sanador el saber lo que le está pasando. Lo peor que puede pasar es que muchas veces hay algunas familias que se preguntan sobre la licitud de contarle o no contarle al paciente. Eso es bien terrible porque el paciente siempre sabe, siempre se entera. Lo ve en la cara de los familiares, lo ve en la cara del médico. Y es muy importante que las personas tengan la información, aunque creamos que es difícil. Lo mejor es que los pacientes tengan la información. Evidentemente hay que ver la forma en que se le cuenta, la forma en que se le explica, que ojalá sea con el médico, que sea con contención. Por supuesto que sí, no puede ser de golpe y porrazo, pero el paciente merece saber eh, el pronóstico, merece saber el diagnóstico y merece saber cuánto tiempo uno estima que podría ser la sobrevida de la patología que tiene. Los cuidados paliativos son complementarios, ¿cierto? Con tratamientos también de intención curativa. Es decir, ya les decía, yo puedo iniciar un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, pensando en que el paciente se va a curar y partir los cuidados paliativos. Por lo tanto, la asistencia paliativa temprana reduce la hospitalización innecesaria. Y por eso es que era tan fundamental que se aprobara una ley de cuidados paliativos, porque se ha visto que los pacientes que reciben cuidados paliativos, entre un 80 y un 90%,
terminan con esas ideas de muerte, terminan con esa desesperanza, terminan con ese dolor intratable y por lo tanto terminan con la posibilidad de querer tener a la eutanasia como una forma de resolver el problema. Y también es importante considerar que los cuidados paliativos también consideran a la familia, también consideran al cuidador, ¿ah? Porque ya lo comentábamos, o sea, muchas mujeres, hijas de papá o mamá con enfermedad terminal son las que lo cuidan y muchas veces la cuidan 24/7, los cuidan de día y de noche, los cuidan todos los días del año sin descanso y evidentemente terminan con un síndrome que es el síndrome del cuidador, que merece ser también considerado porque cualquier persona que sea sometida a ese nivel de estrés y que no descanse y que tenga que estar atento a una persona 24 horas va a terminar también con una depresión y con una situación bien compleja. Por lo tanto, es importante que los cuidados paliativos se hagan cargo de eso también. Y en Chile, ¿existen programas de cuidados paliativos? Es interesante porque uno podría pensar, ¿cierto?, que es relativamente reciente, pero ya desde el año 1990 habían varios centros de cuidado paliativo, no solamente en Santiago, sino que en regiones del norte y del sur del país, en Coquimbo, en Araucanía, en Concepción. En el año 94 se creó el Programa Nacional de Alivio del Dolor por Cáncer y Cuidados Paliativos, y en el año 99 ya habían 16 hospitales que tenían servicios de cuidados paliativos. El 2003, como les comenté anteriormente, se inició la discusión del GES y ya en 2005 se incluyó el alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos como patología GES, la patología número 8. Y hacia el 2003 ya habían 28 unidades de cuidados paliativos vinculadas al GES. Esto ha ido mejorando, ha ido aumentando, ha sido evaluado incluso por la Organización Mundial de la Salud. Eh, y de hecho, como les comentaba, el año 2021 se aprobó la ley de cuidados paliativos universales, lo que se llama los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales y graves, derechos a los cuidados paliativos. ¿Ah? Eh, y por lo tanto, si uno ve las distintas formas en las cuales uno puede caracterizar si los países cumplen o no cumplen con la normativa de un buen cuidado paliativo, Chile está dentro de los grupos que están mejor evaluados. Todavía falta, ¿ah? Pero está en una integración al menos preliminar, ¿ah? Porque solamente un 8% de los países está con una integración avanzada de los cuidados paliativos. Ahora, hay otros reportes que dicen que Chile está mejor, esto es una cuestión que evoluciona, también depende de cuántos recursos se estén entregando, pero lo importante es saber que tenemos la ley de cuidados paliativos universales y que, no obstante aquello, siempre van a haber brechas que se puedan cubrir, sobre todo lo que significa conformación de equipo, ¿eh? La autoevaluación que hay al interior de los expertos en cuidados paliativos que todavía faltan una mayor formación de los equipos, que haya gente no solamente que se dedique a los cuidados paliativos, sino que tenga al menos un diplomado o una especialización formal, ¿cierto?, en cuidados paliativos, poder fortalecer la atención domiciliaria, es decir, no solamente que se esté en cuidados paliativos en, en las instancias formales hospitalarias o en el consultorio, sino que vayan a ver a los pacientes a la casa, sobre todo considerando que hay muchos pacientes que están postrados, y también que haya una cierta continuidad de la atención, sobre todo en pacientes que tienen alguna crisis en horario no hábil, que es fundamental también. Muchas veces es complejo cuando hay un paciente que se complica en la noche y no existe esa continuidad de manejo en horario inhábil. La ley de cuidados paliativos en Chile, ¿cierto? Cuidados paliativos universales tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que se enfrentan a padecimientos relacionados con enfermedad terminal o grave y se establece expresamente la protección de la dignidad y la autonomía de las personas que padecen una enfermedad terminal o grave y supone siempre respetar la vida y considerar a la muerte como parte del ciclo vital. ¿Ah? Aquello constituye un especial contrapunto a la eutanasia, es decir, como les comentaba anteriormente, la ley de cuidados paliativos universal en Chile, eh, sobre todo, viene a ser una respuesta más humana y más completa para el paciente que sufre una enfermedad terminal. Ahora, ¿es posible aliviar el dolor? ¿Cómo se hace? Se puede hacer, ¿eh? Porque yo lo había comentado, el alivio del dolor es uno de los fines de la medicina desde que la medicina existe.
¿ah? Y para eso hay una escala de manejo del dolor que es progresiva. Ustedes probablemente cuando han ido al doctor le ha dicho, oye, siempre parte con paracetamol, después agrégale un antiinflamatorio, después podría ser tramadol y después uno va subiendo con medicamentos, porque el tratamiento del dolor es progresivo, es una escala, siempre se va aumentando uno sobre el otro, no se van reemplazando uno por otro. Esta idea que me dicen muchos pacientes, doctor, deme una pastilla para que se me quite el dolor al tiro, déme la más fuerte el tiro. No, no funciona así. Es como construir una casa. En la casa primero tienen que estar los cimientos, luego el primer piso, luego el segundo piso, luego el tercer piso. No, doctor, es que yo quiero vivir en el tercero, construir el tercero tiro. No, no lo puedo hacer. Tiene que ser progresivo. Y tiene que ser también eh, eh, considerando las condiciones de los pacientes. ¿Ah? Hay pacientes que tienen un dolor que es particularmente intenso, que el manejo debe ser personalizado y debe ser multidimensional. Ya les he comentado anteriormente eso. Es decir, no es solamente, no es solamente darle el analgésico, sino que ver qué otras cosas pueden considerar que el paciente esté con el dolor y que sea difícil. ¿Ah? Eh, aliviar el dolor severo en pacientes terminales es un imperativo moral, es un imperativo ético. Los médicos tienen el deber de aliviar el dolor. A lo mejor no lo pueden eliminar completamente, a lo mejor no lo pueden erradicar, a lo mejor no lo pueden transformar a cero, pero sí se puede aliviar. Y como les he dicho también, siempre se debe acompañar. Ahora, ¿se puede usar morfina o algún sedante para paliar el dolor? Es importante considerar que sabemos, ¿cierto?, que la sedación, la somnolencia, es un efecto secundario que puede ocurrir con frecuencia y de forma previsible al administrar cualquier opiáceo potente, o sea, la morfina. Y por eso la pregunta ética, ¿es correcto privar a alguien de su conciencia solo para aliviar el síntoma? Y si bien ha habido mucha reflexión y discusión, la conclusión claramente es que sí. La justificación ética se basa en el llamado, lo habíamos conversado, ¿cierto?, principio del doble efecto, que describe las condiciones para que sea moralmente aceptable una condición que producirá previsiblemente dos efectos, uno bueno y uno malo. El bueno elimina el dolor, el malo la sedación, es decir, es lícito. ¿Eh? Ahora, si existieran prácticas eutanásicas en Chile, ¿se justificaría legalizarlas? Bueno, y la respuesta es que el hecho, ¿cierto?, de que una práctica sea ilícita, eh, el solo hecho de que una práctica ilícita sea ejecutada de manera permanente en una sociedad no es razón suficiente para reconocerla como legítima de manera excepcional. Es decir, no basta solamente la ley para decir que es legítimo. Eso se aplica tanto para el aborto como para la eutanasia. El día de mañana podríamos llegar a tener una ley injusta como la ley de eutanasia, y no porque sea ley el problema se acabó. No porque sea ley no la vamos a denunciar. No porque sea ley no la vamos a combatir. Y por eso es que se justifica tanto tener libros como este, cursos como este, iniciativas como esta, para poder decir con fuerza que Chile no necesita una ley de eutanasia. La medicina nunca se ha orientado a terminar con la vida del paciente. No parece razonable intentar cambiar los objetivos de la medicina simplemente por una ley. Si la ley dice usted tiene que matar a su paciente, yo no lo voy a hacer aunque la ley lo diga. Y por eso voy a objetar de conciencia. Y espero que cada vez más médicos objeten de conciencia. Lo que Chile necesita es una medicina que siga orientada a cuidar la vida y la salud de las personas. Nos quedan 10 minutitos que me he reservado para escuchar sus preguntas. Agradecerle muchísimo por su atención. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy claro. De Henley puedan adquirirlo también en la tienda de Red Pública. Vanessa Bravo tiene una pregunta. Dice, actualmente los cuidados paliativos de enfermedades distintas al cáncer están cubiertos por algún tipo de seguro, ISAPRE o alguna entidad. Bueno, justamente es interesante esta pregunta de Vanessa porque antes de la ley de cuidados paliativos universales no estaba cubierto. No estaba cubierto. Es decir, teníamos un muy buen tratamiento de los pacientes con cáncer, pero los pacientes que no tenían cáncer y que tenían enfermedades terminales o enfermedades graves no recibían ese cuidado. Inicialmente, el gobierno anterior quería hacer una ley marco de cuidados paliativos y no estaba dispuesto a poner recursos para que se pudieran atender a los pacientes que estaban fuera del GES. Pero gracias a la presión parlamentaria y a que el gobierno cedió,
se ingresaron recursos. Fueron en torno a los 14 o 18 mil millones de pesos para el primer año de implementación. Luego de eso, se aumentó a 23 mil millones. ¿Ah? Y para este año se volvieron a repetir otros 23 mil millones. O sea, es una cantidad de plata importante, es lo que uno podría utilizar para construir, por ejemplo, 5 o 6 centros de salud familiar, por ejemplo. Es una cantidad de plata importante, pero no es suficiente. ¿Ah? Con esto se está cubriendo cerca del 40% de las personas que se estima que podrían necesitar los cuidados paliativos. Es decir, todavía tiene que seguir subiendo mucho más. Y lamentablemente dependemos de la tramitación año a año de la ley de presupuesto para saber cuántos recursos se le van a entregar a, a los pacientes con cuidados paliativos. Entonces, hay una ley que lo garantiza, pero la aplicación práctica de esa ley, que es la ley de cuidados paliativos universales, todavía requiere más financiamiento para que haya más equipos, para que los equipos se formen, para que haya más medicamentos, para que haya más lugares, tanto a nivel estatal como a nivel privado. La ley, ¿cierto?, es válida tanto para los hospitales como para las clínicas. Por lo tanto, es una situación que tiene que estar incluida, ¿cierto?, dentro de los planes que entrega la ISAPRE y los tiene que cubrir. Ahora, el problema es que la ISAPRE siempre dice, bueno, depende de que lo unifique FONASA. Y si FONASA no lo unifica, entonces no lo cubre. Entonces, ahí hay un espacio todavía que requiere cierta eh, eh, digamos, cierto trabajo para que se pueda alcanzar la cobertura completa. ¿Estamos mejor que otros países? ¿Estamos mejor que hace 2 o 3 años atrás? Pero falta mucho todavía. Jorge, hay otra pregunta de Gonzalo Álvarez que dice, buenas noches, doctor. ¿Qué opina acerca de soluciones como las que ofrece Neuralink, que tengo entendido que es la empresa de Elon Musk, para ayudar a personas con enfermedades complicadas como las que usted describe? Aquí voy a pecar de ignorancia porque no conozco Neuralink, así que no sé qué es lo que hace. ¿Tú lo sabes, Andrés? Si me puedes contar un poquito para poder hacer mi opinión sobre eso. Yo lo que conozco es que solo han desarrollado un prototipo para poder manejar a través de experimentación. Primero, creo que no han desarrollado en personas, desconozco si han avanzado en ello, pero en el cual implementan un formato en el que a través de la mente se pueden manipular cosas, a través de biometría, perdón, de chips que se insertan en el cerebro. Lo han hecho, al menos lo que es más famoso es que unos unos monos, se les implementó esto para que puedan con la mente manipular un juego, un juego como de Nintendo. Entonces hacen como la interacción entre la mente y la máquina, pero desconozco si hay una solución médica actualmente que esté trabajando, no sé, Gonzalo, Esto, si... Gonzalo, ¿tú sabes algo más que nos puedas contar? Pues yo no lo había escuchado, la verdad. Parece Parece que que no no está está. Gonzalo. Bueno, no, si es lo que tú me dices, yo lo encuentro fantástico y es un avance en la medicina. O sea, miren ustedes lo que era Stephen Hawking. ¿Se acuerdan de Stephen Hawking o no? Eh, físico cuántico que era un verdadero genio y que simplemente con cómo movía sus ojos, ¿cierto? Podía hablar, ¿ah? Y podía comunicarse y podía seguir enseñando. ¿Ah? O sea, el avance de la medicina, de la tecnología, tiene que estar al servicio del hombre. Y si el día de mañana alguien que no puede mover su cuerpo porque tiene, por ejemplo, un estallido eh, radicular, ¿cierto? No sé, y queda tetrapléjico y no puede mover un estallido cervical y no puede mover su cuerpo del cuello hacia abajo, si el día de mañana existe la tecnología para que la persona pueda comunicarse, moverse y que haya una especie como de exoesqueleto que le permita moverse conectado directamente, fabuloso, extraordinario. Y no tengo dudas que esas cosas que parecen tan futuristas, el día de mañana a lo mejor nosotros no la vamos a ver, pero va a existir. Y eso es fantástico. Y eso pasa tanto hacia el final de la vida como hacia el principio de la vida. Le he dicho, todavía no hay forma
de mantener, ¿cierto?, vivo a un niño con menos de 24 semanas de gestación. Pero si el día de mañana se inventa, fabuloso. Es un avance de la medicina. ¿Ah? Sí, lo más extraordinario sería justamente avanzar hacia eso, hacia cosas que están al servicio del hombre, al servicio de la persona, y no cosas que están al revés. ¿Ah? Porque hay otros que hoy día de la mañana en el colegio alguien me preguntaba de estas como cápsulas de suicidio que hacían en Suiza, ¿ah? De que las personas vayan a eutanasiarse allá. Claro, sin duda que hay tecnología para eso, pero la pregunta es, ¿esa tecnología está al servicio del hombre o está en contra del hombre? Sin duda que está en contra del hombre. Entonces, ese tipo de tecnología es como las drogas. Hoy día tenemos drogas, el Tusi, por ejemplo, una mezcla de ketamina y LSD y un montón de cuestiones. Es una droga que deja a la persona pero vuelta loca. ¿Ah? Y hay hasta cantores de música urbana que le hacen odas al Tusi. Pero el Tusi es una droga, como cualquier otra, que lo que genera, digamos, es daño cerebral, daño cognitivo. ¿Ah? Escúchenlos cantar nomás y van a ver que hay algo de daño ahí. ¿Ah? Entonces, la tecnología, como todo, es una herramienta. ¿Ah? Es como un martillo. Usted lo puede usar para construir una casa o para pagarle un martillazo en la cabeza a alguien. Depende del objetivo que usted quiera. Buenísimo. Aquí dijo Gonzalo, dijo, tienen soluciones ya utilizadas en humanos. El Ah, detalle mira, técnico está en su página web y en conferencias en vivo donde explican cómo lo hacen. Y genial, dice. Así que yo voy a eh, revisar de todas maneras. Gran dato. Neuralink. Neuralink. Tenemos espacio ya para la última pregunta. Si alguien quiere preguntar, puede levantar la mano. Estamos ok, parece. Fantástico. Bueno, agradecerles Buenísimo. muchísimo, pues, a todos por la paciencia, por la perseverancia, además, de estar 4 semanas aquí conectados, por sus preguntas de ahora y las preguntas anteriores. Yo les he dejado mi correo, jcosta@respublica.cl, absolutamente disponible para responder cualquier duda que pueda surgir después o para hacer alguna actividad en, no sé, en la universidad, en el colegio, en la familia, en la parroquia, donde ustedes quieran. Estamos dedicados a esto. Si hay alguien de regiones, también escríbame, por favor, porque vamos a estar, ya tenemos comprometidas presentaciones en 14 de las 16 regiones, así que estamos muy contentos, vamos a seguir ahí pronto con una gira por Chile, por la vida. Oye, buenísimo, Jorge, y muchas gracias también y por la gran labor que estás haciendo con la difusión de este libro, de este texto, y la importancia también que tiene de profundizar esta materia, porque siempre se trata en la contingencia de modo superficial y a veces no tenemos esas respuestas, y aquí, por supuesto, nos da luces de ello. Así que muchas gracias, Jorge, y un saludo también para todos los que han colaborado en este gran trabajo, y gracias a los que se han conectado también. Gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches y Jorge, Que éxito estén muy bien. en la difusión en todo Chile. Buenas noches, que esté muy bien, Chao, muchas gracias. gracias. Gracias, se pasaron, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.